La idea de hoy es introducir un poquito el marco, de lo que vamos a ver. Luego en la demo, el coaching esencial, porque hay algunas distinciones interesantes, ¿no? Respecto a otras líneas. Y luego ver la demo y tener espacio para compartir. Así que voy a hacer esta pequeña intro para que nos podamos situar. Para los que no me conozcáis, brevemente, para que veáis desde dónde hablo. Soy Cris Bolívar, como ya sabéis, y soy la primera Master Coach española, vicepresidenta de ICF España, psicóloga, filósofa y autora del marco teórico de la esencialidad y de lo que es el coaching esencial, enneagrama esencial, etc. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con esto, el coaching esencial, que es una mirada de profundidad, transpersonal, con foco en la sabiduría. Y bueno, desde donde voy a hablar y desde donde vamos a ver la demo. Entonces, básicamente, ¿qué es esto del coaching esencial? Pues es una mirada transpersonal, es una mirada, a veces nos llaman, ¿no? Un coaching del alma, que acompaña el viaje a la armonización del ser, trascendiendo el ego, facilitando este proceso de transmutación evolutiva hacia la sabiduría para una vida con más sentido, más plenitud y meta resultados, ¿no? Lo que ICF le llama también resultados extraordinarios. Esta sería nuestra mirada y por lo tanto es, como decía, esta aplicación del marco teórico de la esencialidad con un enfoque transpersonal, ¿sí? Del ego al ser esencial, filosófico, psicoespiritual y sistémico, con metafoco en la sabiduría, que tenemos todo un modelo de sabiduría, que aquí no vamos a entrar, ¿no? Para no desplegar tantas cosas en poco tiempo, pero que hay toda una definición y un modelo detrás. ¿Qué es lo relevante de esto? Pues que no es una mirada competencial, ni siquiera trabajamos con objetivos, trabajamos con la idea de estrella polar, de foco, y nos interesa no alimentar más al ego. Obviamente siguiendo el proceso del cliente, con el foco que trae, pasando de la demanda al foco de coaching, etcétera, ¿sí? Pero más allá de todo eso, sin alimentar a los egos que ya están bastante creciditos en el día de hoy. Para ello, trabajamos con 5 grandes fuentes: el arte, el desarrollo organizacional, la filosofía, la psicología y la espiritualidad, donde arraiga todo este modelo con sus distintas aplicaciones. Tenemos distintos reconocimientos, por ejemplo, el Consejo General de la Psicología de España, que consideró que era una de las aportaciones más relevantes del siglo XX de la psicología al coaching. Y esto abre otro gran mundo que es la relación entre la psicología y el coaching, que parece que esté reñido, no sé, pero la distinción sería con la psicoterapia, no especialmente clínica, no con la psicología en sí, que es una de las bases y las fuentes del coaching. De esto también es otra de las ponencias de las que hablaré esta semana. Desde la ICF Argentina hay la ponencia Sinergias entre psicología y coaching. Muchas veces también se nos dice, ¿no? Que, uy, esto del coaching espiritual, transpersonal, esto para las empresas no. Bueno, por ejemplo, tenemos el reconocimiento de Itamar Rogovsky, que murió hace un mes, que era un doctor honoris causa en excelencia en organizacional, que reconoció al coaching esencial como una de las grandes líneas potentes, importantes, que generan transformación en el mundo de las organizaciones para organizaciones más sabias, menos egoicas, etcétera, con propósito, conscientes, como le queramos llamar. O, por ejemplo, Vicky Bru, que es una de las grandes historiadoras del coaching. Si no la conocéis, podéis explorar su libro La historia secreta del coaching, donde habla y nos reconoce, ¿no? Precisamente de estas 5 grandes fuentes excepcionales, porque normalmente el coaching beben de una o 2 fuentes. Estamos en este marco, y ¿cómo hacemos esto de ir pasando del ego al ser esencial y qué tiene que ver con todo esto? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, el modelo TIA, que nos ayuda, y hay un guiño también a Eneagrama y la ley del 3 con el triángulo, nos ayuda a poner foco en trascender al ego para transmutarlo evolutivamente de forma que podamos integrar la sombra, armonizar al ser,
desde la integración de la sombra, y eso es un viaje en espiral que al cliente le va a llevar toda la vida. Por lo tanto, tenemos un enfoque donde empezamos a deshacer dualidad, y esto lo veremos en la demo. Todo lo que estoy contando, luego escuchad la demo desde ahí a ver qué veis. Cómo vamos diluyendo esta dualidad de esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo rechazo, mi sombra, pues cómo lo vamos integrando en nosotros para poder ir al potencial que al final es lo que nos ocupa y lo que nos interesa. Para ello trabajamos en no solamente un nivel competencial o aprendizaje de primer orden de Chris Argyris tradicional, o de segundo orden, un coaching transformacional de segundo orden, creencias, valores, sino que vamos a buscar un aprendizaje de tercer orden que está descrito en nuestro modelo para ir al ser esencial, a la motivación existencial, no motivación egoica, al potencial profundo del ser, etc. Vamos trabajando en esta dirección. Algunas características que también podéis ver en la demo, centrado en la persona y cómo la persona se relaciona con el entorno o la tarea, más que centrado en el problema en sí, orientado al desarrollo del potencial y a la sabiduría como metafoco, en lugar de la demanda del ego, basado en varias hipótesis a refutar. En la demo, si queréis, podéis jugar con qué hipótesis me estoy haciendo yo, ¿sí? ¿Qué estoy pensando cuando lanzo esa pregunta? ¿En qué me baso? Centrado en el kairos, en el proceso, en la armonización, y no tanto en el cronos y en el logro de objetivos o en las expectativas, centrado en Aion, en el presente continuo, durante toda la sesión y no tanto en el futuro. A veces el coaching se describe como orientado al futuro. El futuro para nosotros no existe. No existe ni el pasado ni el futuro. Existe el presente, como dirían los filósofos antiguos. Desde la mayéutica socrática, del cuestionar, cuanto más lógico, más obvio, más vamos a cuestionar, y desde el amor, la compasión, el acoger todo lo que el cliente trae, aunque al propio cliente no le guste, y desde las 5 fuentes que hemos comentado antes. ¿Cómo es este viaje? Pues para nosotros el viaje hacia la completitud, el potencial, del que hablamos en coaching, que sería el ser entero, tiene que ver con un viaje donde estamos armonizando al ser, deshaciendo dualidad, integrando, que yo creo que esto en esta sesión se ve bastante bien, de forma que, o para que eso ocurra, tiene que haber ego-reducción, ¿sí? Es decir, desidentificarnos, facilitar que el cliente pueda ir desidentificándose de la imagen que tiene de sí mismo, de lo que está bien, de cómo habría que ser, etcétera, para abrazar precisamente la sombra, y para eso necesitamos sanar la herida. ¿Sí? Todo coaching es terapéutico. A veces ¿no? me comentáis en esto que sale siempre, no, pero eso ya sería psicoterapia. No, necesitamos que el cliente, para que vaya a su potencial, abrace quién es, y para eso tiene que dejar de juzgarse, tiene que, ¿no? acogerse, tiene que ver las posibilidades que tiene, eso que no se permite ser en primera instancia desde la mirada de su ego. 3 grandes heridas donde ponemos foco: la falta de autoafirmación, la falta de autoconfianza y la falta de autoestima, que hablan de la desconexión de los 3 centros: somático, mental o emocional. ¿Dónde qué vamos a buscar? Vamos a buscar que la persona pueda tener más presencia arraigada o una mente más serena, una orientación interna, donde pueda sostenerse, y que esté más conectada con su autenticidad, con su dignidad de ser, sea lo que sea que esté siendo en cada momento de su proceso humano. Entonces ponemos también mucho foco ahí. Podéis explorar en la demo, jugar con qué tipo de herida debe ser eso, y lo podemos compartir. Bien, acompañamos, por lo tanto, ese viaje a un nivel de conciencia de más profundidad para que emerja lo real. Los que sois ontológicos, ¿no? Si estáis en Latinoamérica, pues sois la mayoría, bebéis mucho de Heidegger o de algunas cosas de Heidegger. Heidegger, por ejemplo, habla de aletheia, como desvelar verdad, desvelar lo real, y eso sería la toma de conciencia, el evocar conciencia, competencia 7 de la ICF, lo podríamos revisar desde ahí. Es decir, que vamos a buscar
no solamente que emerja lo irracional, todo eso que está operando ahí en la sombra, y no nos damos cuenta, pero está operando tranquilamente. Veréis la sombra muy claramente, yo creo, en esta demo que vamos a ver luego. Pasarlo a nivel racional, que es donde se quedan la mayoría de las líneas de coaching, tomar conciencia de cómo funciono, cuál es mi observador, a veces, ¿no? Como se suele decir, cuál es mi creencia, etcétera, sino que a nosotros nos interesa también ir al supraconsciente, a lo transracional o transpersonal, es decir, la sabiduría profunda que hay en nosotros y a la que no solemos tener acceso. Llámese metacompetencias en nuestro modelo, estados del ser, o metanoia y anamnesis desde la filosofía griega clásica, ¿sí? El concepto de, o cómo se le llama a la competencia 7 en ICF, evocar conciencia, tiene precisamente que ver con la anamnesis, este recuerdo de sí, que está como olvidado y recuperamos. Eso es la anamnesis, eso es evocar, traer aquí, darle luz, aletheia, desvelar verdad, traer conciencia. Para ello tenemos un modelo, por ejemplo, que parte precisamente del ser del coach, de su propia sabiduría, de esta integración entre intuición y razón en contacto con el ser completo, en el que vamos yendo, obviamente, no hablamos de algo absoluto, sino que es nuestro proceso de ir siendo humanos, para generar confianza, hipótesis, que puedan facilitar preguntas potentes en esta co-creación con el cliente para provocar desaprendizaje, de construcción y un nuevo aprendizaje para ir expandiendo conciencia y conseguir a partir de ahí, ya la competencia 8 al final de todo, pues un ser con más sentido, más integrado, armónico y pues, en última instancia, como decía competencia 8, estos metaresultados en la acción. Metaresultados como eso que no hubiera pasado si no tengo acceso a otra parte de mí. Trabajamos también con por ejemplo, psicología transpersonal, pero también psicología de los yoes junguiana, es decir, hay mucha gente ahí dentro nuestra. Con quiénes estamos en contacto, con quiénes no, quiénes nos permitimos, quiénes no, y cómo accediendo a todos ellos tenemos acceso al potencial y en la medida que el ego afloja, porque vamos sanando la herida y vamos accediendo a más elementos de nuestra orquesta, más instrumentos, lo que sucede es que nos vamos poniendo en contacto con nuestras metacompetencias o estados del ser. Es decir, trabajamos con con una bidireccionalidad. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la conexión con el ser esencial o las metacompetencias, que ahora os haré un flash. Y por otro lado, ego reducción, disminuir lo que bloquea al ser. Desde un lugar de compasión y amor, que para nosotros es el lugar clave del coach. Metacompetencias, os dejo aquí, si queréis el QR, podéis hacer una captura de pantalla, una foto, para tener el QR si queréis, y tenéis acceso al cuaderno donde están explicadas las metacompetencias o estados del ser, con sus niveles, ejercicios, meditaciones, un mapa para poner las metacompetencias o para compartir con vuestro cliente, de forma que podamos ir acercándonos, ¿no? En esta estrella polar, estados del ser, que nos van permitiendo desempoderar al ego, empoderando al ser. Este sería el viaje, que es un poco el viaje que veremos en esta brevísima demo. Es una primera sesión y es media horita prácticamente, así que con ese tiempito de demo, a ver qué podemos ver. Podemos explorar cuál es la polaridad que aquí emerge, podemos explorar cómo se podría facilitar integrarla, qué hipótesis, ya no digo de egotipo porque no hemos hablado de eneagrama, pero de herida, con lo que ahora las etiquetitas que hemos puesto, sin más, obviamente esto tiene mucho contenido. ¿Qué se le podría haber preguntado? ¿Cuál podría haber sido una metacompetencia a incorporar? Ahora no tenemos las definiciones ni los nombres a mano, pero eso, cuando uno está en contacto con su ser, ¿qué aparece ahí? Sabiduría, amor, compasión, amor con H es otra metacompetencia nuestra, desdramatizar eso que nos sucede, en fin, confianza genuina, no sé, ¿qué se os ocurre que tenga que ver con estados del ser así como cuando estamos tranquilos, cuando estamos presentes,
cuando estamos conectados, sin ruido, sin estrés, sin demasiado ego, ¿qué aparece ahí? ¿Y qué competencias de coaching veis? Si queréis comentar alguna, bueno, reflexiones que podéis hacer mientras veamos la, la demo. Muy bien, allá vamos. Pues, ¿qué tal, Angélica? Bienvenida. Muy bien, muchísimas Ah, gracias, Cris. muy bien. Entonces, la idea es poder hacer la demo para ser pública, ¿sí? Ujú. Así que la vamos a grabar. ¿Das tu consentimiento? Sí, por supuesto. Muy bien. Pues, ¿qué te gustaría traer a sesión? ¿Qué te gustaría trabajar en este ratito breve que tenemos? Ujú. Pues me gustaría trabajar el tema de la abundancia y Ujú, en relación al merecimiento, ujú, am, la capacidad que tengo para abrirme y permitirme ser con respecto a la abundancia, pero no solo económica, sino a la abundancia más amplia de todo. Porque a veces me resisto a tener esa tranquilidad que da el sentirse abundante, ¿no? Porque claro, si tú te sientes abundante, piensas que no pasa nada, ¿no? Con la vida, pero claro, si a veces sí que pasa, es que realmente a nivel inconsciente no lo tengo. Entonces, eh, me gustaría trabajar eso, ¿no? El merecimiento. Vale, relátame un poco más el tema. Dices abundancia en todo en general, capacidad para abrirte, Sí. merecimiento. Átamelo un poco más, que vea qué es lo que te interesa, por dónde quieres entrar, dónde crees tú que está el hilo del que tirar. Bueno, yo creo que tiene relación con tiempo atrás, ¿no? Porque muchas veces la vida va fluyendo y yo noto que va fluyendo, pero hay veces que yo a nivel inconsciente pongo el freno, entonces ya las cosas como que se caen. O sea, no hay algo ahí como algún bloqueo que puede tener que ver con, a lo mejor, con mi nacimiento, con como que tiendo a pensar que la vida tiene que ser más difícil cuando realmente es más fácil. Entonces siempre vuelvo a ese punto. Durante varias etapas de mi vida me ha ocurrido que a lo mejor iba mejor de las cosas y vuelvo otra vez, me paro y ahí me caigo, ¿no? Y entonces, indagar un poco esto. Vale, entonces explorar lo que sería esta tendencia, este bloqueo en la creencia de que la vida debe ser más difícil en relación al merecimiento, a la abundancia. Exploramos. ¿Sería Sí, esto? sí, esto. Sí, sí. Vale, muy bien. Pues, ¿por dónde quieres empezar? Pues, no sé, si quieres te cuento cómo nací, porque creo que yo le veo ahí un paralelismo. Vale. Pues yo nací con forceps, entonces, eh, claro, tuve bastante sufrimiento y me quedó alguna secuela que luego desapareció, pero eh, creo que es a nivel inconsciente me ha quedado algún trauma ahí. Entonces, no sé cómo eliminarlo, cómo resolverlo, para, Ujú, para que vuelva a tener la confianza que suele tener un niño y que es confianza plena, ¿no? Un niño no se cuestiona. Si, como los árboles, como los animales, como la naturaleza, simplemente es, ¿no? Y volver a poder ser sin estar esperando que algo pase o que vale, entonces es como, encontrar algo, sí, alguna herramienta o algo que me ayude con esto. mm, a ver si lo entiendo. He dicho, cuando las cosas como que van bien, te bloqueas porque como que no te lo crees, ¿eh? La vida tendrá que ser más difícil. Sí, es que yo tiendo a ser bastante optimista, confío mucho en las personas, confío en la vida, confío en que lo que pasa es lo mejor que puede pasar. Pero Ujú, luego de repente un día, por lo que sea,
pues como que me salta ese, es como un resorte que está ahí y me salta. Y claro, me hace como ir hacia atrás y luego me cuesta otra vez volver a recuperar la confianza. Ujú. Pero el resto del tiempo estoy confiada y bien, bien. En abundancia, dirías tú. Sí, 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 sí. Ujú. Entonces, ¿qué es qué crees que hace saltar el resorte? Cuéntame alguna situación particular donde haya pasado. Pues, por ejemplo, a nivel laboral, cuando tengo una etapa buena, de repente como que ocurre algo que hace que ya se termine esa, esa etapa y además casi siempre con problemas, con temas que lo hacen más denso. Mm. Entonces, ¿Me estás contando algo como de la vida, externo a ti? ¿Puede ser? ¿Pasan sí, cosas? sí, sí, sí. Y ante eso, ¿cómo reaccionas tú? ¿Qué pasa ahí? Pues yo creo que le doy más importancia de la que tiene. Entonces, porque realmente en la vida pues hay altibajos, que la vida no es fluida, o sea, no es lineal, pero yo no sé, cuando pasan cosas de estas, pues como que me paro y eso hace, el pararme tanto, hace que tenga más consecuencias, porque son las consecuencias de eso que deja de fluir o que muere o que se pierde, más luego cómo estoy yo y lo que tardo en reactivar, ¿no? Ujú. ¿Qué relación tiene esto de que te paras ante este no fluir y esta como abundancia con la idea de que eres optimista y confiada? ¿Le ves alguna relación? Eh, Sí, que mm, yo creo que mi naturaleza es más así, ¿no? Más confiar y fluir, pero no sé, pero con yo la relación que veo es esa, que en la naturaleza todo es abundante. Entonces, nadie separa una flor, no separa a ver si es suficiente flor o suficiente brillante o un pájaro si no se para a ver si es suficientemente alto, pero el problema que yo veo en relación a la abundancia y al merecimiento es ese que yo me cuestiono, me hago un cuestionamiento cuando pienso que no he volado suficiente o que no lo he hecho demasiado bien. Mm. O sea que este optimismo y esta confianza están atadas a algún tipo de resultado o de fluir de la vida, si no es cuando se cae. Sí, 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 eso es. Cuando a lo mejor tengo algún patrón, bueno, a lo mejor no, seguro, tengo algún patrón en el que a lo mejor por educación, pues me decían que las cosas tenían que ser de una determinada manera. Entonces, cuando mi realidad no se acerca a eso por algún motivo externo o interno, porque todo es una parte interna y otra externa. Cuando no es así, pues entonces me siento mal y claro, al sentirme mal pues me caigo más de lo que Mm. debería. Vale. Estoy escuchando algo así. Creo que soy confiada, optimista, creo que la vida es abundante. Cuando la vida no me trae esa abundancia, cuando algo no funciona, no fluye, es como que me digo, wow. Y ahí me doy el parón y me empiezo a juzgar a mí, no soy suficiente, no he hecho lo suficiente, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Es esto? Sí, 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 sí. ¿En qué confías? Pues en mí y en que lo que me está ocurriendo es lo mejor que puede ocurrir, pero a lo mejor no, no lo tengo tan interiorizado o lo tengo confrontado con otra cosa, porque eso sí que lo creo realmente.
cada vez confío más en mí misma, ¿no? Pero todavía sigo teniendo ese resorte o esa resistencia, que no entiendo por qué. Mm. ¿Resistencia a? Pues a brillar, a ser plena, a ser feliz, a sentirme totalmente abundante, con independencia de todo, ¿no? O sea, aquí el punto es que cuando eso que esperamos que pase maravilloso no pasa, Ujú. que hemos dicho porque la vida trae estas cosas, cosas que pasan en la Sí, vida, sí, sí, ¿eh? sí. Entonces, el problema es que tú te cuestionas a ti misma. Mm, Ese sería el punto. sí. ¿Y en qué te cuestionas? Eh, yo creo que es a nivel social, de alguna manera, me comparo con el resultado de otros. Ujú. Mm. ¿Y qué te dices entonces? Eh, pues que no soy comparable con nadie porque cada uno es único, pero a veces no me escucho lo suficiente diciéndome esto. Entonces, cuando te Es comparas, como- Ujú. ¿qué te dices de ti? Pues que a lo mejor era un cambio necesario, que a lo mejor era el momento de terminar con eso, que a lo mejor hay otro camino que me va a llevar a algo mejor, y si no, no lo vería. Esta es la parte bonita, que esta no Ujú. bloquearía nada, pero algo bloquea al final. Sí. Entonces, cuando te comparas en este merecimiento, en todo esto que dices, ¿no? Que te cuestionas a ti misma, Ujú. cuando te comparas, ¿qué pasa? Eh, pues que me siento mal, claro. Me siento mal, me siento pues eh, débil. ¿Por qué? ¿Qué te dices a ti misma cuando las cosas no van como deberían haber ido? Ujú. Pues que a lo mejor tenía que haber hecho las cosas de otra manera. Bien, sí, pero te hace sentir muy mal y te bloquea. Sí, ¿Qué más hay ahí que llega a ese punto? pues no sé. Es que ese punto es como el vacío, como tristeza, como oscuridad, como... Es como que me lleva a otro polo de mí, ¿no? A una zona más oscura, como que me arrastra ahí. Ujú. Mm, mm. Me viene la idea como que te están tocando la herida, ¿eh? Por mucho Sí. que nos contemos y por mucho que tal, ¡pum! De repente tocan el botón. Ujú. Sí, sí, sí. Mm. Y ese botón es el que, de alguna manera, no sabemos muy bien qué pasa, ¿no? Y relacionas con el nacimiento, con algo inconsciente. Ujú. ¿Eso Sí. qué hace que no merezcas? Mm. Mm. Pues no sé, es como un sentimiento como de, no sé, como pues no sé, como que de asco, ¿no? Como una reacción, como que no sé, es raro de describir, como que no, como que algo huele mal ahí, como que hay algo ahí que no, pero, pero no sé, solo sale cuando algo no va bien, porque el resto del tiempo huele bien, ¿no? Ujú, ujú. Claro, cuando las cosas suceden como demostrándonos que sí merecemos, que todo va bien, que sí puedo confiar, es un tema. Y cuando la vida de alguna manera nos muestra que no, que algo pasa ahí, que Ujú. no,
que yo no estoy haciendo algo porque me miro a otras personas que consiguen otros resultados, ¿no? Ujú, Entonces siento asco ujú, y tristeza y oscuridad y vacío. mm, Mm. ¿Qué te dice esto que estamos hablando? ¿Qué otra vuelta ves ahí? mm. No sé. Yo me imagino que es algo de mi infancia, porque es algo que ha ocurrido muchas veces. Entonces, Mm. Sí, ¿no? Seguro que es de nuestro histórico, de lo que aprendimos, de incluso transgeneracional, ¿no? Si quieres. Pero ahora está aquí y ahora sí, es nuestro, está en nuestras manos. sí, incluso puede que tenga algo que ver con lo femenino también, Mm, con como la denostación de una parte femenina, ¿no? Que no es tan objetiva, tan directa, tan recta, sino más bien cuando la vida se vuelve más creativa, eh, inconscientemente está más observada, más, mm. no sé, ¿Cómo te relacionas entonces con este con feminismo? esa mirada no sé, como desde una mirada masculina, es como se siente, ¿no? Y entonces, Mm. Estamos hablando de algo que tiene relación con una mirada crítica de tu sí. masculino a tu femenino. Ujú. ¿Sí? Cuenta más de esto, ¿qué ves ahí? Normalmente yo cuando era pequeña pues siempre dibujaba, pintaba, muchas cosas, ¿no? Pero claro, mi padre lo veía como un hobby, no como una profesión o como... Entonces, claro, yo encaminé mi trabajo y mis estudios hacia ámbitos que no fueran estos, porque no se había contemplado como una profesión. Entonces, claro, cuando hay avance en lo profesional, siempre hay algo como que hace que se caiga, pero a lo mejor es porque no está aunado con la parte creativa, porque siempre suelen ser cosas que están relacionadas o que tienen una cuantificación Ujú, eh, en número o en orden o en lo que sea. Sin embargo, la parte creativa, pues es distinta, ¿no? No, no es así, no se puede juzgar de esa manera. Entonces, ¿cómo te ayudaría entonces tu parte femenina en todo esto que estamos viendo? utilizarla cada vez que ocurre una situación de esta, pues para sacar, pues pintar, leer, o sea, hacer cosas que sean creativas para, para equilibrar, ¿no? Y que no sea tanta la caída. Mm. ¿Cómo te ayudaría al vacío, a este asco? ¿Qué haría por ti tu parte femenina? Pues yo creo que refrescar, ¿no? Limpiar, como tener esa sensación eh, pues eso, de tranquilidad, de paz, que da algo fresco, algo limpio, algo nuevo, que produjera disfrute y goce. Ujú. ¿Y cómo puedes incorporar, cómo puedes aceptar esta parte femenina que parece que está juzgada por tu masculino? Pues haciendo cosas que me saquen la sonrisa, que me hagan feliz, que me hagan sentir pues, jubilosa o ¿Y cómo podemos hacer para que salga? Porque está ahí, pero no sale, ¿no? Hay un juicio fuerte. pues, Hacemos con este per- juicio. pues permitiéndome pintar, leer o incluso tomarme más tiempo para descansar, ¿Qué te lo impide? pues esa parte masculina, crítica, que me dice que tengo que estar haciendo cosas o ¿Qué más te dice? eh,
pues que hay que si quieres hacer y tener abundancia, tienes que estar haciendo y para tener. Y volver, tendría que tirar hacia el otro lado, hacia el ser, ¿no? Ujú, En ser yo misma para luego ya poder hacer y tener, pero cogiendo esa vertiente más femenina, mm, esa feminidad. mm. Estamos diciendo que hay una parte masculina que me pide hacer, me pide control, me pide resultados, me pide que, o me dice de alguna forma que no confíes. O sea, si tú quieres algo, si tú quieres Ujú, abundancia, tienes que hacer algo para conseguirla. O sea, ujú, no te relajes, no disfrutes, ujú. no sé qué. Sí, sí. Hay que estar desde el esfuerzo y desde el Ujú. control. ¿Sería Eso. eso? Sí, total. Lo has descrito fenomenal. Vale. Y luego tenemos el femenino, que Ujú, fluye, que confía, que es creativa, ujú. ¿sí? Sí. Pero que está el masculino ahí observando. Ujú. Sí. ¿Hay momentos en los que tú has podido relajar a tu masculino y soltar más el femenino sin esta sensación de asco, entrar en vacío, cuestionarte? Ujú. ¿Sí? ¿Y cómo lo has hecho? Pintando. Te ha dejado pintar el masculino. Sí, 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 sí. A veces sí. He tenido épocas de mi vida que sí, que le he dejado o me ha dejado. Sí. ¿Y cómo ha pasado eso? ¿Cómo ha pasado que tu masculino se ha relajado y te ha permitido pintar? Eh, Pues que han sido épocas pues que a lo mejor tenía más tiempo, menos responsabilidades. Entonces, por eso me lo permitía. Porque siempre lo he visto mm, como fuera de, o sea, tenía que ser como fuera de horario. Primero cumplir el horario de todo, de familia, hijos, trabajo, obligaciones varias. Y luego si sobraba tiempo, pues eso. Ujú, Entonces, claro, cuanto más años han ido pasando, menos le he dedicado tiempo porque, claro, cada vez tienes más obligaciones o te impones más obligaciones. ujú. Y podríamos incluir en tu día a día, en esas obligaciones, la creatividad, lo femenino, sea lo que sea eso, el disfrute, el fluir, sin necesidad de que con el tiempo que me sobre. Ujú. Sí, sí, tendría que coger el hábito. ¿Cómo podría ser eso? ¿Hay alguna vez que te ha pasado eso? Eh, Tampoco me lo he propuesto, o sea, firmemente. Sí, alguna vez he dicho, pues ahora que viene el buen tiempo, porque yo pinto óleo, entonces en invierno en casa no puedo. Ujú. Entonces siempre he dicho, pues cuando llegue la primavera voy a intentar todos los días hacer un poquito. Mm. ¿Qué parte de ti sale? ¿Desde dónde estás? ¿Desde dónde te colocas para pintar, para ser creativa? ¿Qué parte con qué conectas ahí? Con mi alma. O sea, estoy en un espacio donde no hay tiempo y solo estoy yo. Y además es que el resultado es lo que menos importa, sino el estar en presente, el vivir, el disfrutar ese momento. ¿Cómo sería para ti poder vivir más tu día a día, Ujú. un poco más desapegada del resultado, estar más en el presente? ¿Cómo sería? Pues sería maravilloso. ¿Y qué te ayudaría a entrar ahí cada día? Pues a lo mejor conectar un poco con mi niña interior, ¿no? Rescatarla y decirla todos los días, pues venga, vamos a pintar. Porque si fuera mi hija real, pues sí que lo haría. Pero siendo yo, pues tendría que acostumbrarme, ¿no? A pensar que realmente mi niña es.
es importante también. Mm. Porque si nos la olvidamos, ¿qué pasa? Pues que nos volvemos unos adultos muy aburridos y muy tristes y muy faltos de ilusión. Mm. En ese vacío, tristeza, oscuridad que comentabas. Sí, sí, sí. Entonces se me ocurre que cuando te estés acercando ahí, porque no es de repente, ¿no? Uno ve que la cosa no está fluyendo, que nos pedimos, que nos comparamos, ¿no? Empieza el masculino ahí a poner control y desconfianza. Ujú. Cuando nos vamos acercando, si pudiéramos recordar esto, que como le hagamos tanto caso, vamos directos al vacío y a la tristeza, a la oscuridad. Mm. ¿Qué podrías hacer para ayudarte a poner freno y decir, espera, 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 reconectemos? Pues yo creo que en mi caso pues podía hacer algún cuadro o algo que fuera como un cartel luminoso. Mira, además lo puedo hacer con neón, que ahora hay unos colores maravillosos de neón, recordándome que vuelva ahí a ese sitio, ¿no? A ese lugar. Mm. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Con qué, cómo ha ido? ¿Con qué te quedas? ¿Qué has Ujú. visto hoy? Pues que una parte muy importante de nosotros vive en letargo y que hay que sacarla para que disfrute, porque si no, mm, la vida te pasa más factura. Mm, Porque hay que vivir en el goce y en el disfrute, y vivir el día a día en plenitud y disfrutar hoy, no esperar a hacerte mayor o a que tengas tiempo, porque a lo Mm. mejor ese día no llega. ¿Y cómo queda ahí entonces la idea esta del merecimiento y la abundancia? Claro, pues yo creo que me he dado cuenta de que la persona que se tiene que dar cuenta de que es merecedora soy yo misma. Y si considero a los demás que son merecedores, en mucha más medida debería pensar que yo también lo soy. Entonces, sí que yo creo que he tomado conciencia de que es mejor para mí y para el conjunto, porque, claro, si yo no me caigo, pues al final puedo estar más con la gente, puedo dar menos problemas, o sea, soy más ecológica. Entonces, yo creo que he tomado conciencia y creo que merece la pena vivir así, Mm. teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado hoy. Mm. ¿Algo más que necesites para cerrar? Pues no, yo creo que ya simplemente con esta conexión que hemos tenido, esta conversación, pues ya lo voy a tomar todo en cuenta y te lo agradezco muchísimo. Muy bien, pues muchas gracias. Mantenemos la grabación para Ujú. la Sí, demo. sí, 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 por supuesto. Perfecto. Pues muy bien, muchas gracias. Fantástico. Gracias a ti. Gracias por tu reflexión y tu toma de conciencia, el compromiso que muestras contigo. Muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias a ti. Muy bien. Bueno, cositas que queráis compartir, que habéis visto, algún comentario, queréis poner en el chat algo, no sé. Hablábamos de dualidades, ¿no? Parece que hay una clara dualidad entre el yin y el yang, por ejemplo. Si hablamos de herida, podría ser, por ejemplo, ¿no? De autoestima, de lo que yo merezco o no merezco, el valor que yo tengo en la medida en que doy, que tengo un mérito, etcétera. ¿Qué otras cositas habéis visto? Si entramos quizá en las competencias como coach, podéis también Luis, comentar. ¿me permites hacerlo por audio? Sí, 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 por supuestísimo. Es que lo estoy siguiendo desde el móvil y no me aclaro con Es los más dedos. rápido por audio. Em, vi, puede que haya visto al final cuando le dices, no recuerdo las palabras exactas, pero hay un momento en el que dices, ¿qué puedes hacer para volver al centro, ¿no? Que ella empieza con que podría pintar un cuadro con los rotuladores de neón y demás. Previo a eso,
he podido detectar algo de directividad? ¿Algún consejo por tu parte o algún...? Hmm. La competencia 7 de la ICF, si la Ujú. observáis bien, dice que podemos ofrecer aportaciones, puntos de vista, sugerencias, lo que queramos, siempre y Vale, cuando no haya apego, siempre y cuando es cómo te resuena, qué te parece, qué sentido tiene, siguiendo lo que el vale. cliente va contando, sin colocar especialmente nada. Así que Sin en ese decirle, no deberías, O sea, claro. desde la curiosidad, ¿no? Quizá. Claro, ¿no? Ella, Vale, a veces el cliente no sabe muy bien con qué herramientas, ¿no? Y bueno, de ahí a ella se le ocurre el cuadro con neones, pues fantástico, ¿no? Un recurso que trae ella a partir de mi sugerencia que podría aceptar como salir por otro lado, sin problema. vale, gracias. De nada. Muchísimas gracias, ha sido una demostración bellísima. Presencia 10. Me ha faltado más determinación en la llamada a la acción. Las preguntas en condicional me suenan menos potentes. ¿Qué harías versus qué harás? Desde mi mirada, no necesariamente. O sea, me interesa mucho más que la persona tome conciencia y eso le llevará a la acción que tenga que ser. Es decir, foco, como decíamos, en el proceso y en acompañar un proceso que sea sano para la persona, más que en casi que forzar acciones que la persona igual no las tiene totalmente integradas, porque además en este caso ella mentalmente tiene cosas muy claras y las repite, pero yo quería asegurarme de que las tiene integradas, que le van a salir, se va a dar el permiso de verdad, que no solo es la intención. Así que, bueno, cada proceso es cada proceso y a veces el cliente le podemos, ¿no? Como decir, bueno, sí, vale, vale, pero ¿qué vas a hacer realmente, ¿no? ¿Qué te surge hacer realmente? Y incluso cuándo, ¿no? Cuando has comentado que tendrás la reunión con no sé quién. ¿Allí sería un buen espacio para ti? ¿Cómo lo ves? Y forzamos eso, forzamos entre comillas, ¿no? Pero hay, creo que otras situaciones donde es preferible que el cliente vaya digiriendo poco a poco, y viendo ahí qué podría hacer y cómo podría integrar eso que de repente le ha llegado, ¿no? Y le trae luz a la cuestión. Pero cada sesión es un mundo y seguramente si volviéramos a hacer la misma sesión otro día, pues la haríamos distinta, sin lugar a dudas, ¿eh? Es un arte esto, no es tanto técnico, ¿no? Es otra cosa que también me gusta recordar ahí, que es un arte y que lo importante es que haya presencia, conexión y nos dejemos llevar. En cualquier caso, comparto pantalla. No os creáis nada, experimentadlo, cada uno desde su estilo, desde sus modelos, desde lo que sea. Dejo aquí los datos de contacto. En la web también tenéis un montón de recursos, tenéis también YouTube con otras demos, tenéis el calendario para ver cositas. ¿Algo más que queráis compartir? Muy interesante. Me ha gustado mucho la demo. Mi mirada es del coaching ontológico, la influencia del lenguaje, comprendo y me gusta tu visión también. Sí, el lenguaje diríamos que está en el nivel de aprendizaje de segundo orden y aquí estábamos viendo aprendizaje de tercer orden, de otra capa más allá, de lo que nos contamos, sino desde dónde nos lo contamos, qué ser hay ahí para volver a reconectar con este ser. En este caso creo que se ve bastante bien porque ella incluso habla de alma. Bueno, podríamos llamarle de muchas maneras a eso, pero en cualquier caso esta integración de eso que no me permito ser, porque tengo que ser eso que mi ego me pide, mi autoimagen, en este caso, que tiene más que ver con el yang, y puedo crecer en mi potencial en la medida en que me permito integrar la sombra. Es una idea transpersonal, junguiana, como queráis llamarle. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Genial, me alegro que os haya gustado. No sé si se me oye. Sí, 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 María. Sí, bueno, lo primero, gracias, porque es verdad que a veces cuando te estás formando o acabas de formarte hay como mucha, es muy monolítico y te hacen respetar mucho las formas y a veces uno siente agobio porque tiene ese miedo a no hacer la pregunta adecuada, no dar una ligera opinión, sobre todo si ayudas al cliente o si no es opinión, es esto que te han preguntado, ¿no? Entonces, sí, yo estaba también en esa sensación de que el objetivo estaba más o menos, pero que la acción no, o el compromiso no llegaba a ser tan claro, ¿no? Entonces, bueno, veo que cuando ya vas avanzando en esto puedes tomarte ciertas
licencias respetando, por supuesto, de ser coach, ¿no? No terminar siendo una cosa que no eres, ¿no? Entonces, gracias, porque a veces me siento muy encorsetada en una plantilla, entre otras cosas por eso, porque yo acabo de terminar mi formación y estoy lanzándome fuera del nido, y a veces esas cosas no agobian, pero aprietan un poquito, no sé si se me entiende. Entonces, bueno, Sí, sí. veo que hay opciones. Incluso el hecho de que hayas citado una competencia del ICF ayuda a que no es tan malo, según qué cliente, poderle decir algo, ¿no? Más bien Claro. cómo se lo dices que no lo que dices, ¿sabes? Claro, ambas cosas, ¿no? Y sobre todo eso, no es tanto una opinión, sino podemos sugerir una metáfora, qué sé yo, mil cosas. Es mucho más libre el coaching. Es un arte, como decíamos. Justamente el otro día estaba en la ICF España haciendo, ¿no?, una conferencia sobre de la técnica al arte en coaching. Obviamente, por ejemplo, el otro día en la conferencia de maestría, ¿no? Es un viaje hacia la maestría. Entonces, está bien que al principio podamos estar como mucho más conscientes, ¿no? Con mantenernos en el rol de coach, etcétera, etcétera, pero recordemos que la base, quien estamos aquí en un entorno ICF, entonces se supone que todos más o menos nos hemos formado, ¿no?, en alguna escuela acreditada por ICF, la base son las competencias, revisadlas, porque luego llega el estilo de cada línea y de cada escuela, con más rigidez o menos rigidez en lo técnico, etcétera, etcétera, o su metodología para X, que no necesariamente eso es el coaching ICF, entre comillas, ¿no? Sino que en la medida en que lo vamos integrando y yendo a ese viaje a la maestría, lo importante es desde dónde estamos. Para mí, por ejemplo, una competencia clave es la 2, la de incorporar, ¿no?, el vivir, el tener encarnado, la mentalidad de coaching, que es nueva relativamente en lo que es el mundo de la ICF, y creo que esa es clave para poder entender desde dónde estamos situados para poder hacer un coaching de profundidad. Y el coaching de profundidad no es técnico, va más allá. Luego cada línea además tiene su mirada, su estilo. Un placer, como siempre, que la sabiduría nos acompañe. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.